están? ¿Bien? Estamos empezando un videito que anuncié ayer, ¿no? Sobre los datos, sobre no tengo datos. Es un video especialmente dedicado a los hijos adoptivos, a aquellos que tienen clanes que no hablan mucho, no cuentan mucha información, clanes muy heridos, clanes que han aprendido a cerrarse para sobrevivir a tanto dolor, clanes que se puede llamar que se han cargado mucho de historias tan duras que también como parte de esas historias tienen mandatos de callar para sobrevivir. Entonces es totalmente comprensible. Y para eso es bueno hacer una diferencia, como siempre, entre un modo de ver las cosas mayoritario en la Tierra y un modo lógico de ver las cosas que hay en esto que tratamos de proponer a la Tierra, que es el camino humano puente, el mundo que une la materia y la no materia como parte toda de una gran propuesta, masa creadora, ejercicio creador, que se llama realidad y la manifestación de un universo propio en busca de reparar algo que podría verse como ecuaciones que quedaron ancladas en el tiempo y que llevaban un sentido no biológico, es decir, que llevan a estas cosas que nombré en el video anterior, que son lo que haría que la especie no continuara. Eso a nivel fractal, desde lo individual, tu inconsciente biológico, de vuelta, va a cuidarte la vida en base a los datos que tiene relacionado con vos, lo va a hacer para mantener un grupo cercano al que llamamos familia, porque si eso da resultado puede cumplir su gran finalidad, la principal finalidad, y es poder mantener el gran grupo, que es el ambiente social, el ámbito del inconsciente colectivo. Por eso los datos más importantes se sacan de ahí, del inconsciente colectivo, porque tengo que estar en línea, a través de mi familia, con mis acciones. Pero la pregunta es, no tengo datos, y es lógico pensar eso desde este primer pensamiento. Yo le llamo occidental como una manera de ejemplificarlo, pero en realidad es un pensamiento hoy difundido en todo el mundo que se basa solo en lo sensorial, en las cosas, en lo que escuché, en lo que vi, en lo que toqué, en lo que olí, en lo que degusté. Es una transmisión cultural sensorial, absolutamente. Y hay un tema con el síntoma. Yo les voy a dar un ejemplo, miren. Esta mano, por ejemplo, puede dejar de funcionar. ¡Plum! Quedan colgadas. No tengo sensibilidad, no tengo aparentemente tono muscular. Se me desconectan las manos. Desde el lado occidental de las cosas, yo voy a encontrar un montón de motivos neurológicos, musculares. Puedo hacer un oligoscan y ver que esta persona tiene bajo el sodio, el potasio, tal vez tiene bajo los componentes que constituyen la vaina de mielina de los nervios, entonces se ha desconectado el brazo por cuestiones meramente físicas. ¿Ok? Pero resulta que yo digo a mi mano, movete, movete, y la mano no se mueve, ¿está bien? No se mueve. ¿Qué parte mía ha determinado que esa mano no se moviera? Una parte lógica, que es la parte inconsciente mía, y que además propone algo tan simple como que si vos sos el resultado de una evolución biológica y si está demostrado que heredaste las memorias, es decir, los genes de tu madre, los genes de tu padre, los genes de dos clanes completos. ¿Por qué? Porque en materia de evolución somos una continuidad. La verdad es que es un poco ilógico pensar que hay otras cosas que porque no se ven no se heredan, como por ejemplo la historia en otro sentido, porque vos sos la historia desde un punto de vista que el pensamiento occidental acepta. Por ejemplo, vos tenés los pulmones que tenés porque evolutivamente has dejado de estar bajo el agua y desarrollaste otro tipo de respiración
desarrollaste otra piel para adaptarse al sol, desarrollaste los riñones para gestionar los líquidos y hasta ahí todo parece estar de acuerdo y todos parecen estar de acuerdo. El problema empieza cuando uno empieza a darse cuenta que si yo le temo a una altura más que otras personas, es porque, al igual que porto las memorias de adaptación del pulmón, del pelo, ya no tengo el mismo pelo que los monos, ya no tengo las mismas particularidades físicas que tenía hace cientos de miles de años o decenas de miles de años, o hace miles de años con los cazadores-recolectores, no tengo ya las mismas características físicas, cambiaron, evolucionaron. Lo ilógico es pensar que si yo le temo a las alturas, no es por una memoria, ¿ok? A ver, ¿por qué tengo los pulmones que tengo? Bueno, porque primero eras pez, tenías respiración branquial, tenías esto, tenías todo. Ah, qué interesante. ¿Y por qué solo se me fueron los pelos del cuerpo, ya no los tengo más, y solamente tengo pelos en la ingle, en la cabeza, en las axilas? Bueno, porque cuando fuimos derivando de los animales y nos alejamos del frío, pasó esto, Ah, qué interesante. ¿Por qué camino en 2 patas y no en 4? Porque llegó un momento de la evolución en que fue más conveniente esto. ¿Por qué le temo a las alturas? Tenés un desorden psicológico. No es así. Eso no es así. Yo le temo a las alturas por lo mismo que sucedió toda la evolución. Lo que sucede es que hay inclusive memorias más cercanas. La evolución física lleva más tiempo. La evolución que pretende salvarme la vida tiene memorias de muy corto plazo ya activas, que son las más fáciles de activar, porque no hace falta que se vaya transformando la materia y todo eso. Probablemente, si durante miles de años subiera el porcentaje de personas que caen a altura, desarrollaríamos otros mecanismos, tal vez unas manos con más agarre, tal vez unos pies con más agarre, tal vez unas manos más largas, ¿ok? Y llegaría un momento de la ciencia que diría, el ser humano tiene manos más largas y más agarre debido a que, como vive en la cima de las montañas, de esta manera aprendió a no caerse porque los que se han caído ha pasado tal cosa. ¿Entienden? Hay otras evoluciones que son más rápidas, más cortas, y esas evoluciones son no sensoriales. El miedo a las alturas de cualquiera de ustedes que tenga vértigo va a ir a buscar historias de caídos, de un edificio, de una montaña, de aviones, de alturas en general, y va a encontrar que tiene alguna memoria que porta de algún ancestro. Ahora, esa memoria, ese vértigo que tenemos, sucede sin que tengamos datos, tengamos o no los datos, sepamos o no el hecho, eso sucede. Esta mano que dejó de funcionar, yo le digo, movete mano, y la mano dice, no, lo que pasa es que vos estás en una visión de las cosas que te crees que tus memorias biológicas y evolutivas comenzaron en el Big Bang, pero tus memorias de otro tipo, vos te crees que la naturaleza es tan torpe que no te las da, que empezás a tener memorias desde el nacimiento, ni siquiera de la concepción. No, nosotros tenemos memorias desde la concepción y tenemos memorias desde el comienzo del universo, que es propio además. Entonces, estas manos que no se mueven me dicen, no, lo que sucede es que vos estás mirando tu mano desde tu hoy y desde tu vida contemporánea. Yo en realidad te acabo de desconectar las manos porque te separaste, porque murió un primo y porque te acaban de echar del trabajo. Y vos tenías un bisabuelo que cuando se separó, la esposa se fue y se llevó a un hijo con el mismo nombre que el primo que tenés ahora, y además él perdió la casa y perdió el campo. Es igual que lo que te pasa a vos ahora, más o menos, y aquel abuelo que hizo, agarró su mano, agarró su arma e hizo ¡pum! Y yo ahora, como te pasó algo parecido hace 120 años, te desconecto la mano. Pero yo nací ahora, sí, ok, a eso se llama tomar conciencia. Ahora, esta mano que se dejó de mover, yo no sabía nada de eso. El que sabía todo era mi inconsciente. Mi inconsciente sabía y sabe la historia profunda, lejana, antigua, milenaria de cada uno de nosotros. Quiere decir que en Humano Puente, que trabajamos a través de eso, que trabajamos a través de Reorixins, que significa retorno al origen por interpretación de síntoma, que venga a consulta alguien que tiene los datos de su árbol, que le han contado todo de la familia,
que tiene su madre para preguntarle, que tiene su padre para preguntarle, o que venga alguien que no tiene ningún dato del árbol, que ha sido adoptado, que no tiene contacto con su árbol biológico, que no sabe nada, que no le han contado nada, es exactamente lo mismo. Porque uno no tiene los datos. Uno es los datos. Nosotros somos datos acomodados en materia. Y desde el inconsciente, que es quien tomó la orden de detener esta mano, quien tomó la orden de que tengas miedo a las alturas y de cada una de tus decisiones de la vida, por eso está mal tomar las decisiones de la vida desde el consciente, porque el inconsciente sanado sabe y propone mucho mejor, lo mejor para nuestra vida. Lo que pasa es que siempre supera lo que la mente esperaba. Ese mismo inconsciente, si ustedes se ponen a pensar, que es el que determina cada una de estas acciones, si ustedes se ponen a pensar, de nuestros abuelos para arriba, prácticamente es como si todos fuéramos adoptados. Nadie sabe qué pasó. Y de los abuelos sabés 5 renglones de una vida que se escribe a 5 renglones por segundo. Y vos sabés 5 renglones de toda su vida. En realidad, a nivel consciente, todos somos grandes ignorantes de lo que sucede en nuestra historia, a nivel consciente. Y a nivel inconsciente, todos somos sabios absolutos de lo que sucedió en nuestra historia y en nuestro universo completo. Reorixin significa retorno al origen por, esa es la X, interpretación del síntoma. Una persona llega con su síntoma y no se tiene que preocupar por los datos que tenga, los datos que no tenga, si es adoptado, si no es adoptado, si conoció a la abuela, si no la conoció, porque precisamente ahora existe en la Tierra un abordaje que le proporciona a la parte transgeneracional la posibilidad de trabajar de modo asociado. Existen en la Tierra modos de trabajar en la vida contemporánea asociados y disociados. Modos de trabajar en la etapa de útero y el inconsciente materno anterior y siguiente al nacimiento, eso se llama proyecto y sentido, lo presenta Marc Fréchet y es buenísimo, más allá de modificaciones que le hicimos en Humano Puente. Y eso se puede trabajar asociado y disociado. Pero el transgeneracional, primero, hasta hace un tiempo no existía, después llega todas las corrientes de la psicogenealogía, el genosociograma, Hans Sussenberger, François Dolto, herederos de María Torok y de María Torok. Y de ahí viene toda esta corriente que es el transgeneracional y un montón de cosas, que no es más que lo que todos los originarios trabajaron siempre en la relación con los ancestros y la charla con ellos y ese tipo de cosas, pero que ya tenía algunas creencias que eran de continuidad biológica. Si ustedes se fijan, algo para analizar en las culturas originarias, sobre todo de los Andes y todo eso, es que tienen experiencias muy biológicas, muy arraigadas al plano 1 y 2, muy arraigadas al plano 1 y 2, y esas cosas también sería interesante que se observaran, que se vieran. No solo la cultura occidental tiene que permitirse una evolución, sino que también hay otras culturas que son tomadas desde el pensamiento occidental, culturas que amo, que camino, que visito, con las que hablo, con las que aprendo, con las que intercambio, pero que es evidente que tienen que hacer una revisión de algunas cosas que se han ido instaurando y que se han instaurado desde mucho tiempo, en que todo era medido en términos de granos, en términos de cosecha, en términos de esas cosas, y no en otros términos, en términos estrictamente territoriales, es decir, planos muy biológicos, pero que en esos lugares la comunicación con las memorias de los ancestros de manera directa siempre se hacía. Entonces, toma lo bueno de acá y de acá. El resumen es, vos no tenés que tener datos, porque vos sos los datos. Simplemente tenés que confiar, creer en que tenés un inconsciente muchísimo más poderoso, muchísimo más vasto, eterno, inmenso, que lo que no puede es expresarse porque hay un consciente deteniendo esa expresión que el inconsciente debe ejercer a través de, como hay una presión acá, el inconsciente lo manifiesta a través del cuerpo y del cuerpo extendido, que es la realidad. Entonces uno lee la realidad y ve lo que molesta y no es más que los síntomas del cuerpo puestos ahí. Después, si la cosa se pone muy dura, eso que estaba ahí, ¡yuc!, pasa acá. Y afortunadamente todo eso es código, entonces se lo puede leer,
¿ok? Se puede leer el código biológico que hay acá, se puede leer el código que hay ahí en simbología, en dolores de la vida, en circunstancias, y basados en la historia inconsciente que se está contando ahí, pasar al trabajo que hay que hacer desde el inconsciente, en el cual todos somos todos los datos, para poder encontrar el origen de eso, encontrar el yin y el yang, encontrar los puntos polares de cada historia, que son lo que se plasma en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, cuando duele, lo que está manifestando es que esas polaridades están muy separadas. Cuando unimos la pregunta con la respuesta, el cuerpo y la realidad toda dejan de doler. Y descubrimos que detrás de ese nudo había un regalo inmenso, que eran los sueños que quedaron truncos de esos mismos ancestros, que hoy llevamos en nosotros por elección propia, para sanar un síntoma y para sanar las historias de esos ancestros, que no son más ni nada menos que códigos que hemos puesto nosotros, porque solo existe el instante presente, para hacer esta experiencia humana. Los quiero. Mañana seguimos. Les mando un beso grande. Los quiero. Gracias.